Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a quienes nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 15 de diciembre del año 2023. En materia internacional, lo más relevante tiene que ver con el anuncio que ha hecho la ministra de Seguridad del gobierno argentino, Patricia Bullrich, en el sentido de que las manifestaciones que corten la circulación tendrán consecuencias en el anuncio de un protocolo antipiquete que endurece medidas del orden público para Argentina. Las calles no se toman. Si se toman, la calle va a haber consecuencias, dijo en rueda de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz, agregó. El anuncio llega en el cuarto día de la administración de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre, y a menos de una semana de manifestaciones en conmemoración de la crisis económica y protestas del año 2001, que dejaron 38 muertes producto de la represión policial. La ministra afirmó que todas las fuerzas federales podrán actuar y que se empleará la mínima fuerza necesaria y suficiente ante los piquetes, que será graduada en proporción a la resistencia. Y adelantó que la fuerza pública podrá requisar por material para manifestaciones como palos y revisar la identidad de personas encapuchadas. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación, añadió Bullrich, y anunció sanciones a aquellos que lleven niños a marchas que, según el Ejecutivo, son usados como escudos contra la fuerza pública. Advirtió además que ante todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, concluyó Patricia Bullrich. Por otro lado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, concedió plenos poderes a uno de sus hijos, Laureano Facundo Ortega Murillo, para suscribir 4 acuerdos de cooperación en materia educativa y cultural con Rusia. A través de estos 4 acuerdos presidenciales divulgados en el diario oficial La Gaceta, Ortega otorgó plenos poderes a su hijo en calidad de asesor presidencial para la promoción de las inversiones, comercio y cooperación internacional. Ortega explicó que la certificación de esos acuerdos presidenciales es suficiente para acreditar la facultad del compañero Laureano Facundo Ortega Murillo para actuar en representación del gobierno de la República de Nicaragua. Laureano Facundo, hijo del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, se encuentra sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea por la comisión de serias violaciones contra los derechos humanos de la población nicaragüense y por haber apoyado las elecciones fraudulentas de noviembre de 2021 en las que fueron reelegidos sus padres con todos sus principales contrincantes en prisión. Y por último, el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró hoy viernes que podría levantar su veto y el apoyo financiero comunitario a Ucrania si su gobierno recibe los fondos que la Comisión Europea mantiene congelados por violaciones del Estado de Derecho. En 2 meses, quizá más, nos reuniremos y veremos qué ha pasado. Si alguien quiere modificar la ley presupuestaria, esa será una buena oportunidad para que Hungría reciba lo que le corresponde. Todo, dijo esta mañana en declaraciones a la radio pública COSUT desde Bruselas, donde participa en la cumbre de líderes de la Unión Europea. Orbán vetó esta madrugada que la Unión Europea apoya a Ucrania con 50.000 millones de euros, por lo que los líderes han decidido posponer el tema para los primeros meses del año 2024. En la cumbre que comenzó anoche, Orbán decidió no impedir el inicio de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, tal como había reiterado, pero más tarde bloqueó la asistencia financiera al país invadido por Rusia. Durante los últimos días, Orbán, considerado el líder de la Unión Europea más cercano a Rusia, repitió que Ucrania no estaba preparada para negociar su adhesión y que tenía graves problemas con la corrupción. Según insistió hoy el primer ministro, el dinero para Kiev es de los ciudadanos europeos y tampoco apoyó que la Unión Europea acuda a un crédito para asistir económicamente a Ucrania. Bruselas mantiene congelados 11.700 millones en fondos de cohesión, cuyo desembolso condiciona a reformas para garantizar la libertad académica, así como a cambios en su polémica ley sobre protección de la infancia, que la Comisión considera discriminatoria
ya que compara pedofilia con homosexualidad y prohíbe hablar de diversidad sexual a menores. Esto en Hungría. Así que eso es lo más importante, Flor, en materia internacional de lo que está sucediendo entre ayer y hoy. Bueno, en materia nacional creo que lo primero que hay que hacer es recordar a Alvin Widen, Guido. Sí, no, definitivamente, Flor, lamento mucho la pérdida, no solo de un buen ciudadano, un patriota, un panameño, luchador por la democracia, sino un gran y viejo amigo. Recuerdo que yo conocí a Alvin en plena lucha contra la dictadura militar, yo era muy joven, y Alvin fue un maestro, un guía, hice los primeros pininos junto a él, sacando presos en la cárcel Modelo, en los juzgados nocturnos, y ahí se entabló una gran y larga amistad que, bueno, culminó ayer con su deceso. La verdad que Alvin Widen ha sido y fue uno de los panameños como pocos, o sea, siempre preocupado por los temas de interés público. No hubiéramos tenido caso de Brecht si no hubiera sido por él, eso hay que recordarlo. Exactamente. Alvin Widen demostró valentía en diferentes periodos, no solamente con Manuel Antonio Martinelli Noriega, también. no solamente con Manuel Antonio Noriega, a quien él en su cara le decía las cosas, sino posterior en el tiempo con todos aquellos presidentes que en su momento también jugaron un rol autoritario en diferentes momentos, incluyendo el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, a quien, estando Martinelli en el poder, y yo te lo digo con conocimiento de causa, Guido y Flor, porque teníamos un programa en ese momento, en esa época de Ricardo Martinelli, que se llamaba Debate Abierto Dominical, Guillermo Antonio Dames, Hugo Famanía y mi persona. Y cuando Ricardo Martinelli estaba en su mejor momento, es decir, en la cúspide de su poder, a los 2 años, donde estaba asentado en el poder, ya muy pocas personas se atrevían a criticar la gestión de Ricardo Martinelli. ¿Por qué? Porque le caía todo el peso del poder ejecutivo y legislativo que en ese momento controlaba el señor Martinelli. Pues una de esas pocas personas era el señor Alvin Widen y era muy difícil hacer un programa de opinión diario en la noche porque no había gente que realmente se atreviera a contrastar el status quo político del señor Ricardo Martinelli. Bueno, el señor Alvin Widen sí lo hacía en su cara y se lo decía, y fue el primero que habló acerca del caso de Brecht, estando el señor Ricardo Martinelli en el poder. Y eso lo decimos en función de la valentía que tenía Alvin Widen, y eso hay que reconocerlo, porque mucha gente le gusta escribir en redes o tuitear, pero muy pocos ponen la cara o ponen el pecho, como uno dice en argot periodístico, para denunciar las cosas con propiedad y con pruebas. Alvin Widen siempre llegaba, no sé si lo recuerdan, con un maletín cargado de pruebas. Folders. O sea, él no estaba hablando por hablar. Cuando Alvin Widen traía información, la presentaba y la dejaba sobre la mesa y tenía los folders, tenía las pruebas allí que sustentaban cada una de las palabras que estaba diciendo. Así que, por esa razón, pues Alvin Widen sí fue un panameño ejemplar, un buen patriota y alguien que siempre estuvo dispuesto a la lucha contra los intereses perversos del autoritarismo y la lucha contra la corrupción, que es lo que nos carcome en estos días, ¿no? La última vez que tuve oportunidad de intercambiar opiniones con Alvin fue casualmente sobre un programa, un segmento al grano de Flor, en donde me pidió que la felicitara. Casualmente el segmento que hizo Flor sobre el actual Contralor Gerardo Solís. A quien Alvin Widen lo encontró. Sí, no, bueno. Quemando facturas. Quemando facturas del FIJ en determinado momento. Siendo piromanía. Esa es parte de la historia, pero Alvin definitivamente ejerció a su manera, porque tenía su manera muy particular de ser un hombre muy enérgico, de un carácter y un temperamento fuerte, que a veces en momentos como los que vive el país hoy, extrañamos gente con ese temperamento y esa capacidad de tomar decisiones, por difíciles que sea, que cuando le tocó ejercer el cargo de Contralor General de la República, hizo todo lo mejor que tuvo en sus manos para hacerlo con dignidad. Alvin Widen siendo Contralor, lo que pasa es que la historia de Alvin Widen como Contralor se reduce al incidente que tuvo con Chito Montañez. Bueno, eso es una minimización de la gestión. Pero Alvin Widen siendo Contralor
siendo el contralor nombrado por Mireya Moscoso, Se peleó durísimo se con peleó ella. con la presidenta Mireya Moscoso, Para- siendo contralor de Mireya Moscoso. Exacto. Porque atajó un negociado que querían hacer con un Exactamente. proyecto que se llamaba la línea de Oriente del IDAN. Exactamente, ¿no? exactamente. Y yo recuerdo muchas de las gestiones de Alvin. Yo trabajé con Alvin en la Contraloría 1 año y medio. Yo era el director de auditoría de la Autoridad del Canal de Panamá, a la reversión del Canal a Panamá. Y me acuerdo que Alvin se llevaba trabajo para su casa, se quedaba hasta las 11 de la noche en la Contraloría. O sea, era incansable. Y bueno, de alguna manera esa actividad permanente fue responsable de ir minando su salud. Ya cuando alcanzó los 77 años de edad, cumplió 77 años el 18 de octubre pasado, y estaba padeciendo una afección renal. Era candidato a un trasplante de riñón en Estados Unidos y desafortunadamente pues lo alcanzó primero la muerte. Sí, Así muy que lamentable, muy un lamentable. mensaje a sus amigos, a sus familiares, a su hija. Sabes que la hija de Alvin, la primera hija, que es médico, se llama Alexandra Yuslide. ¿Sabe por qué Yuslide? ¿Por qué Yuslide? Justicia, libertad y democracia. Imagínate. Así es, esa era la característica de un hombre como Alvin Widen Gamboa. O sea, él tenía a flor de piel el interés por un mejor manejo en la administración pública. Pero realmente es la historia de muchos panameños y por eso tomamos el Perdón, tiempo de recordarlo. Adriana Yuslide es la doctora. Alexandra es la que es abogada. Bueno, Paz al alma del gran Alvin Widen y bueno, lo recordamos aquí trabajando, definitivamente. Así es. Porque eso es lo que... Alvin entraba siempre en debates, ¿ah? Siempre normal. no, sí, pues. Había un debate y ahí estaba... yo discutía con él permanentemente, Sí. pero eran unas discusiones sabrosas, profundas, Así. respetuosas además. Con argumentos, porque realmente así es que se discute, ¿no? Con argumentos. No en función de la pasión, sino en función de la información que normalmente se tiene a disposición. Ese es uno de los temas que vamos a discutir esta mañana. Vamos a hablar acerca del futuro del presupuesto del Estado. Hoy es... ¿Vieron lo que dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Benicio Robinson? Sí, faltan Que 16 días. Sí, que dice que el presupuesto nunca salió de la Asamblea. O sea, el presupuesto no lo... O sea, ¿por qué razón lo está recortando el Ejecutivo si nunca salió de la Asamblea? No entendemos qué pasó allí. En teoría el 5 de octubre lo pasó. Sí. Pero ¿por qué no salió de la Asamblea? No sé. Y eso no lo digo yo. Entonces entonces la irresponsabilidad le caería a los diputados. Oye, te vieron que ayer hubo un problema con el control de tráfico aéreo Sí, claro. y se ha detectado que el problema se debe a falta de mantenimiento de los equipos de radar. O sea, para que vea cómo tenemos las prioridades invertidas en este país. ¿Y quién en quién debe darle mantenimiento a los equipos de radar? aeronáutica ¿Es Aeronáutica civil. aeronáutica o la Ah, autoridad de... Aeronáutica Civil es la aeronáutica. la fuente encargada de esa responsabilidad. Yo me imagino que Aeronáutica no hay Civil, plata? No. Aeronáutica Civil No hay le plata debe, para eso. Aeronáutica Civil me imagino que le debe cobrar algún tipo de tasa a los aeropuertos, porque eso es una función hecha para las aeronaves que repostan y Los aterrizan aeropuertos asumo que deben de de los pagar la aeropuertos. aeronáutica, ¿no? Entonces tienen que pagarle una tasa y con esa tasa se debe, además de pagar la planilla, darle mantenimiento a los equipos, pero si ni eso se hace, entonces, ojo, prioridades invertidas, hablando ahora del presupuesto y cómo se utiliza. Eso es cierto. Así es. Pero bueno, vamos a hablar acerca del presupuesto esta mañana. Tenemos una pausa. Regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña el diputado Raúl Fernández, diputado independiente, y vamos a hablar acerca del presupuesto del Estado, o mejor dicho, lo que viene para el presupuesto del Estado. Les decía que vimos esta declaración del presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, y que hablaba que el presupuesto no había salido de la Asamblea. Y tú decías, Flor, que El 5 de octubre. desde el 5 de octubre debió haber salido. Voy a de la buscarlo Asamblea, para ver. debió tenerlo el Ejecutivo. ¿Por qué no lo tiene el Ejecutivo? Y esto a voz del propio presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Una gran pregunta, diputado. ¿Qué pudo haber ocurrido allí? Buenos días. Todos supimos que él devolvía el presupuesto y que la Comisión de Presupuesto solicitó alrededor de 700 millones de dólares Claro, hasta ahí ya para habíamos sus llegado. instituciones de interés. Hasta ahí ya para habíamos sus llegado. instituciones de interés. Luego de eso... Siempre los escuchamos- presupuestos se reducen, ¿no? En este caso el presupuesto se aumentó. se aumenta, ¿no? Bueno, 700 Luego más. de eso escuchamos al ministro de Economía y Finanzas diciendo, después de todo el tema minero, que él iba a reajustar el presupuesto. Entonces aquí todo el mundo nos está mintiendo,
metiéndonos en una mentira, en una cápsula de mentiras para llegar al 31 de diciembre y que supuestamente el Ejecutivo tenga disposición total de aprobar en un Consejo de Gabinete a puerta cerrada, de manera no pública, de manera no inconsulta, un presupuesto por encima o llegando a los 33.000 millones de dólares y con casi 200 millones de dólares para la Asamblea y la lista de instituciones políticas y la lista de presupuesto en funcionamiento para mantener dentro del organigrama del Estado sus estructuras políticas, sin lugar a dudas. Diputado, ¿y qué debe suceder? Porque es que después de que el ministro Alexander hace una conferencia de prensa, creo que el 20 de noviembre, indicando que iban a recortar el presupuesto para ajustarlo a las nuevas realidades, ese fue el término que usó, y ya estamos hoy a 15 de diciembre, faltan 16 días para que termine el año y todavía no hay señales. Supuestamente el lunes van a seguir discutiendo en el Consejo de Gabinete los recortes que están haciendo, pero según el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, él dice que él no sabe qué se está haciendo con el presupuesto. Entonces yo no sé, hay como usted dice, alguien nos está mintiendo. Sí, ¿no? sin duda. Para que ellos puedan modificar el presupuesto tienen que llevarlo a la Asamblea. El artículo 272 de la Constitución le da la facultad al órgano ejecutivo y su gabinete a aprobar el presupuesto presentado siempre y cuando no haya sido votado por el Pleno de la Asamblea. Entonces tendrían un presupuesto, el proyecto que ellos presentaron, de casi 33.000 millones de dólares y no lo podrían modificar. Si ellos lo quieren modificar, la única forma de lograrlo es presentando a la Asamblea. Pero qué mal se viera que lo quieran presentar el 28 de diciembre para que la Comisión de Presupuestos tenga un día, tengamos un solo día en segundo debate y un solo día en tercer debate antes de que acabe el año y poder Bueno, ya aprobarlo. hay experiencia en eso. No, claro. Hay experiencia. Hay dos leyes aprobadas. Y no dudo que es lo que quieran hacer, porque la primera luz que nosotros vamos a recibir, si van a presentar el presupuesto a la Asamblea o no, es que el Consejo de Gabinete diga, ya tienen aprobado la ley de presupuesto de Estado y la autorización al ministro de Economía y Finanzas a devolverlo a la Comisión de Presupuesto o al Pleno de la Asamblea Nacional. Eso aún no ha pasado. Eso aún no ha pasado. 5 de octubre, Atenógenes, la Comisión de Presupuesto aprueba el 5 de octubre una resolución para devolver al Ejecutivo el proyecto del presupuesto. Se hizo en la Comisión de Presupuesto con hermetismo, que no fue transmitida la sesión por el canal de televisión de la Asamblea, a pesar de que el Pleno ya no estaba sesionado. O sea, ahí está la 5 de fecha y octubre, todo. ahí aprobaron devolverlo a la Asamblea. Digo, al Ejecutivo. Al Ejecutivo. La Asamblea aprueba devolverlo al Ejecutivo. Es una decisión que la Asamblea Y toma. el Ejecutivo nunca ha dicho que rechazó la devolución. Así que se entiende que lo aceptó. Y más aún se entiende esa aceptación cuando el ministro de Economía y Finanzas dice estamos revalorando el presupuesto acorde a la realidad económica, fiscal y financiera que tiene el país. Yo creo que ese elemento es clave en las decisiones que deben tomarse de aquí en adelante, y más aún porque hemos visto que el propio ministro de Economía y Finanzas en una conferencia de prensa dijo que estaban recortando Porque iban a O yo recortarlo. me equivoco, yo no, o sea, yo vi mal o el ministro está en una conferencia de prensa hablando acerca de eso. Entonces, Con la Caja de Seguro Social, exactamente, si mal no recuerdo. Exactamente, y eso en medio de las protestas. Cuando estaba, creo que la tercera semana de la protesta, hicieron conferencia de prensa y se estaba hablando acerca de la revisión del presupuesto del Estado, pero ahora aparece el presidente de la Comisión de Presupuesto diciendo que eso nunca salió de la Asamblea. Mira, solamente revisión faltan para 8 ajustarlo días a la hábiles. realidad, Exactamente. porque la Comisión de Presupuesto lo devolvió para que se ajustara en 782 millones de dólares, pero hacia arriba. Que Bueno. recortarle a unas instituciones para darle a otras del interés político de la Comisión de Exactamente. Presupuesto. Para descentralizar. Faltan 8 La días. descentralización, asamblea, etcétera. Y FARU, Entonces, que es así una es. entidad tan bonita con un fin. No, pero espérate, el IFARU entra dentro del aumento del 7%. De educación, sí. Exactamente. Dentro del 7%. Por eso es que el IFARU no es Sin lugar a tan duda. cuestionable el aumento del presupuesto. No, el Es aumento uso. no, la Lo malo- utilización. Lo malo es que no Es el tenemos uso. La una utilización. Contraloría que fiscaliza. Pero por a ley quién tiene el que aumentar IFARU le da según las la ley becas. Sí, 920. totalmente. Ahí está. Ahí Y está. la falta de controles. Se volaron más de 60 y pico artículos que dicen cómo se puede usar el presupuesto. Totalmente, totalmente. Y eso es quizás algo que no sepa la ciudadanía. No solamente se discute el monto del presupuesto en inversión, en funcionamiento y en servicio de la deuda, sino cómo se va a manejar ese presupuesto. Entonces eso tiene controles. Cuando ven que van a la Asamblea Nacional distintas entidades públicas
también las descentralizadas, a mover el presupuesto, a pedir traslados, a pedir créditos extraordinarios, van quitando controles y controles y controles para que sea mucho más fácil mover la estructura contable del Estado sin que la ciudadanía se percate en qué se van a utilizar los fondos. Y eso es un gran problema para que, con los ojos que nos ven las calificadoras internacionales a nuestro país. Ahora, acabamos de salir de lista de Gafi. En vez de aprovechar la salida de Gafi para modernizar el sistema financiero, el sistema bancario de nuestro país, atraer inversión extranjera con esta nueva cara sin estar en la lista de Gafi, entonces vamos a hacer leyes que promuevan que nos bajen la calificación más de lo que aún la tenemos. Ese es el riesgo que tenemos con este tema del presupuesto para el próximo año y más allá acerca de los montos, porque era preocupante de por sí ver los 5.000 millones de más, pero más preocupante fue cuando la Asamblea le recomendó el aumento de 700 millones. Esa es la duda. ¿Y de dónde sale ese dinero? O sea, el 20% es para deuda. El 20%, 5.000 millones de dólares para deuda. O sea, el ministro de Economía y Finanzas ha demostrado una falta de capacidad en la administración de recursos. Cuando tú contratas a un CFO en una empresa y le dices, y la empresa está facturando bien, tiene ganancia, él es lo máximo. Pero vemos los verdaderamente buenos cuando la empresa está en problemas económicos, cuando la empresa está en problemas financieros y se ingenian ideas novedosas para lograr obtener dinero a la vez del crecimiento de su empresa. Aquí hemos visto un Ministerio de Economía y Finanzas que lo único que ha hecho es pedir deuda. Este gobierno empezó con 20.000 millones de dólares en deuda. Empezó. Esa es la deuda acumulada de todos los anteriores. Hoy tenemos 47.000 millones de dólares. Qué fácil es pedir plata. Es como si la solución para todos los panameños ir a los bancos, pedir una tarjeta de crédito y que el banco ni siquiera preguntara cómo nosotros la vamos a pagar. Y después empeñamos la casa, empeñamos la educación de nuestros hijos y nos quedamos sin absolutamente nada. La casa del panameño hoy es Panamá. Y sus habitantes son la familia y estamos endeudados hasta las zapatillas. Si el Ejecutivo enviara hoy el presupuesto a la Asamblea, convocar a sesiones extraordinarias el lunes, sí, ¿habría el tiempo suficiente para que los diputados se lean ese mamotreto? O sea, ya no hay el tiempo suficiente. Me explico, pero el presupuesto general del Estado, si bien es cierto, son alrededor de 300 páginas, poco más, poco menos. Si uno entiende cómo se maneja el presupuesto del Estado, hay la facultad real, no solamente para leerlo, sino para estudiarlo y discutirlo. Hay que ver si las otras bancadas están en la capacidad de discutirlo y no solamente va a ser de vuelta la bancada independiente la que proponga soluciones a esta ley de presupuesto. También es importante resaltar algo. Todo ciudadano que quiera leerlo, el presupuesto que tenemos actual, por si acaso el MEF presenta un nuevo presupuesto y lo quiere presentar, me puede escribir a mi celular y con mucho gusto le envío el que presentaron hace algunos meses, 6679-9525. En el momento en el que presentan el presupuesto, lo devuelven al Ejecutivo, que lo regresan al Ejecutivo. El Ejecutivo solamente puede aprobarlo si no lo modifica. Si hay un centavo de modificación, tiene que volver a pasar a la Asamblea. No se pueden hacer del 272, no se pueden hacer del artículo 272. Y mi opinión, y es mi opinión como abogado y tratando de interpretar un artículo muy pocas veces utilizado, si es que se ha utilizado, mi opinión es que si nosotros no tenemos el presupuesto general del Estado ahorita mismo en la Asamblea, ¿cómo lo podemos votar? Si el Ejecutivo no lo recibió, se lo recibió a la Comisión de Presupuesto, entonces ¿cómo lo podemos votar? Ellos no se pueden hacer del artículo 272, pero como al Ejecutivo le gusta interpretar la Constitución como le da la gana, y ya lo vimos en el contrato minero, no sabemos qué es lo que quiere hacer. Un grave problema en función de ese presupuesto del año 2022 y la posibilidad de que se quede tal como ellos lo presentaron es alta, si se están dando cuenta. Por eso. O sea, las posibilidades de que sean esos 5.700 millones de ajuste son altas, por lo que estoy entendiendo, por el mensaje que mandó el señor Benicio Robinson y lo que usted nos está diciendo esta mañana, así como están ellos están fraguando, planteadas ellos las están cosas, fraguando, ¿no?, para que dentro del Consejo de Gabinete se apruebe un presupuesto inconsulto tal cual como lo presentaron y después buscar modificaciones para seguir metiéndole los 700 millones que la Comisión de Presupuesto le solicitó al Ejecutivo. Pero tengan la plena seguridad que aquí hay una bancada independiente que está dispuesta a pelear y a dejar la piel
en la Asamblea Nacional de Diputados para que esto no pase. No podemos con una inconstitucionalidad más. La bancada independiente lo dijo en la discusión del contrato minero que llevó a los jóvenes a la calle. Están cometiendo errores constitucionales, se lo dije yo de manera muy clara. Este carro va a terminar en el mismo despeñadero que terminó el carro anterior porque se están cometiendo los mismos errores. Entonces, si nosotros le estamos diciendo que no pueden utilizar el artículo 272 de esta forma, ¿por qué siguen intentándolo? Y no hay ni siquiera un vocero del Ejecutivo que quite la incertidumbre. ¿Por qué aquí no viene el ministro de Economía y Finanzas? ¿Por qué aquí no viene el viceministro de Economía a decir lo que está pasando es esto y busca la tranquilidad? Lo único que quiere es que nosotros entremos en incertidumbre y desesperación para ellos ganar tiempo lo más cercano al 31 de diciembre y aprobar su presupuesto. Bueno, eso puede ser específicamente lo que están buscando. Solo para cuestión de entendimiento, veamos lo que dice el artículo 272 de la Constitución sobre el presupuesto. Dice que si el proyecto de presupuesto general del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el órgano ejecutivo, el cual lo adaptará mediante decisión del Consejo de Gabinete. El cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete. Ahí nunca dice que lo puede modificar. Por eso, Exacto. si se modifica tiene que pasar, por eso Punto, decía. no hay de otra. Exactamente. Si se modifica tiene que volver a la Asamblea. No hay de O sea, otra. si ellos presentaron un presupuesto de 32.000 millones y no fue votado, porque se presentó a la Asamblea y no fue votado, el Ejecutivo no puede hacer una alteración de ese presupuesto original que presentó. No tiene. La recomendación del órgano legislativo fue ajustarla a 700 millones más, pero el presupuesto de 32.000 millones, en todo caso, es el que quedará vigente, por lo que entiendo, Guido, no sé. Sí, Eso es lo que parece. Bueno, eso es, digo, esa interpretación le correspondería en todo caso eso a es la lo Corte que Suprema, eso es lo que dice el artículo 272, pero es lo que pero eso nunca se ha aplicado, No. por lo menos en los últimos 32 años. No. De que yo sepa, no. No. Tendría que Entonces, estudiar, ver. porque es que sí llegó a la Aquí ha habido rechazo al presupuesto Ajá. y Y entra le en tocó a vigencia Mireya el año Moscoso, Moscoso. así es, y entra en vigencia el del año anterior. Exacto. Pero esta figura nunca se ha... Porque es que el presupuesto llegó a la Asamblea, el presupuesto no fue votado. No fue La Asamblea le recomienda un ajuste de 700 millones, no de hacia abajo, sino hacia arriba, y eso queda ahora mismo en manos del Ejecutivo. El Ejecutivo dijo, yo estoy haciendo recortes. Bueno, tú puedes seguir haciendo recortes, pero si eso no regresa a la Asamblea, el presupuesto que queda es el que tú presentaste originalmente, de 32.000 millones. Ya. O sea, esa es mi interpretación. Y no sé, creo que esa también debe ser la que está analizando. Cada día que pasa va dándole la razón a Flor. Por Claro. eso yo siempre digo, el tiempo da la razón al que la tiene. Así que ese es ganchito para Flor. Lamentablemente, porque yo sostengo, el ministro Héctor Alexander todavía creo que le queda un poquito de prestigio, por lo menos a nivel internacional. Entonces, salir a dar una conferencia de prensa diciendo que le van a hacer recortes al presupuesto para ajustarlo a la realidad actual y hacer esa maniobra, que es una maniobra, una jugarreta política de muy baja ralea, hay que decirlo, me parece terrible. Me parece terrible. Es que el Ejecutivo puede hacer los recortes que quiera, es cierto. Pero tiene que llamar a la Asamblea. Pero tiene que llamar a la Asamblea para que esos recortes tengan validez, porque si no llama a la Asamblea, eso a través del Consejo de Gabinete No pueden, no sí. funciona. Tiene Ya que la Constitución- someter a la aprobación de la Asamblea. Y si la Asamblea no se lo aprueba, pues entonces entra en vigencia Bueno, el presupuesto podrían del perfectamente. 2023. Podrían hacerlo hasta el 28, digamos. Porque 28, 29 y 30, o y él se lo 29, lleva. 31. Bueno, Ajá. sí. Pero bastante duro. O sea, eso es poner en incertidumbre las finanzas del Estado. O sea, el No, eso Estado, manda el un Estado en su capacidad económica de crecimiento, dentro de muchas otras cosas. ¿Y cómo tú lo vas a poner a discutir en 3 días Totalmente. haciendo una presión que es insoportable? O sea, ya de en por el sí momento político es que un nos gol. encontramos? Si De lo por sí. presentan hoy, Ya es un gol. ya es un gol. Ya es un gol. Aunque lo presenten más bajo, porque no hay tiempo para leerlo ni estudiarlo, Y, hay- ni y no, y debatirlo. manda un mensaje terrible, ¿no? A los organismos internacionales, a las calificadoras, manda un mensaje terrible. No, y correcto. de manejo irresponsable, Quizás lo que están evitando... hasta de la presentación del presupuesto. Quizás lo que están evitando es el riesgo que corren de que la Asamblea rechace el presupuesto con los recortes. Pero si lo rechaza, puede operar El con presupuesto del año el anterior. Totalmente, pero el Que servicio tampoco- de la deuda Sería siendo tendría más alto todavía. un problema Claro que sí. grave. Claro, bueno, porque ahora es el 20. Pues Con sí. el presupuesto actual sería mucho más porcentaje. Exactamente, exactamente. Siempre hay una variación. Bueno, pero siempre pueden resolver con partidas, con Partidas, traslado de extraordinarias, partidas, traslado como de siempre han partidas. hecho. Sí, eso siempre O sea, sucede.
Sí, pero siempre hay una variación entre un año, decíamos ayer, más o menos como... Entre 1.000 y 2.000 millones. 2.000 millones. 1.000 y más, 2.000. Los más o últimos menos. 10 años ha habido hasta Por 2.000. las leyes Por las que leyes especiales, tienen aumentos claro. automáticos Claro. en algunas entidades del Estado. Eso es lo que tradicionalmente ha ocurrido y siempre eso es lo que se pasa en la Asamblea, eso es lo que aprueba la Asamblea. Hasta este año que trataron de hacerlo A 5.000. a 5.000 millones. Habían unas condiciones particulares que podían provocar eso, entre ellas el contrato entre el Estado y Minera Panamá, ojo, ¿ah? Pero mira todas las cosas que para el otro año quizás no tengamos. El 7% del Producto Interno Bruto para educación. Más el tema del Canal de Panamá, que va a reducir la cantidad de barcos que Más el transitan. Seguro Social. Eso va a reducir lo que el Canal de Panamá aporta al Estado, más el tema del contrato entre el Estado y Minera Panamá. Que Más no el va a Seguro estar. Social. Más el tema del Seguro Social que agrega fondos a partir del próximo año por parte del gobierno central a la Caja de Seguro Social. O sea, son temas que obviamente no estaban en el presupuesto de 2023, que deben tener algún tipo de análisis para el 2024 y que yo imagino que estaban dentro de esos 5.000 millones. Yo asumo que no eran el total de 5.000 millones, pero por lo menos por allí debiese ser, ¿no? El análisis que debe estarse haciendo y por eso lo que usted dice, diputado, que este tema debe tratarse con seriedad en la Asamblea. Totalmente, totalmente. Y darnos el tiempo oportuno, como muy bien lo dice Flor. O sea, no es justo ver a un ministro de Economía y Finanzas volviendo el presupuesto el 28 de diciembre. Fuera el perfecto día de inocente mariposa para devolver el presupuesto y que todos pensemos que es una gran mentira y otra muestra de incapacidad del gobierno central. Bueno, aquí mira esta pregunta que me hacen. ¿Qué pasaría si no se hace ninguna de las dos? Ni se mandan a la Asamblea, ni lo aprueba el gabinete. O sea, esa es una buena pregunta. O sea, el presupuesto ni se manda a la Asamblea, ni tampoco lo aprueba el gabinete. O sea, hay un limbo. En teoría debiese entrar en vigencia el presupuesto de la... O sea, es que es automático. Si tú tenías un... No, es proyecto el de nuevo. presupuesto, Según la ley sería el claro, nuevo. según la Constitución es el nuevo. Si tú presentaste ya tu proyecto de presupuesto a la Asamblea, es el presupuesto que la Asamblea recibió y la Asamblea no votó. El que recibió el Ejecutivo, devuelto por la Asamblea con una recomendación de 700 millones, no. Es el original que mandó la Asamblea, de 5.000 millones únicamente. Y si nos Esa vamos- es mi interpretación. Y si nos vamos a lo Pero que dijo el tiene que presidente, haber aprobación del Consejo de Gabinete. es lo que dice el la artículo Claro, 261. claro, claro. Así es. La Tiene que haber una, Constitución tiene que haber una aprobación no del Consejo de dice Gabinete. podrá, ordena, ¿no? Ordena, así es. Pero si lo nos vamos adoptará a- mediante a lo resolución que del dijo Consejo de El Gabinete. presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Robinson, que todavía tiene el presupuesto, entonces llama a la Comisión de Presupuesto a empezar la discusión. Esa declaración de Benicio Robinson lo único que hace es que responsabiliza directamente a los diputados y ya no al Ejecutivo, lo cual es peor todavía, porque lo dice un miembro del Ejecutivo. Totalmente. O sea, Totalmente. si el presupuesto no salió de la Asamblea hacia el Ejecutivo, Y nosotros no lo discutimos. entonces los irresponsables son los diputados. Pero los de la sobre comisión, todo porque eso no porque él es el preside presidente. la Comisión de Presupuesto, donde se tiene que discutir este proyecto de ley en primer debate. Pero a mí lo que me parece Pero- que hace esa declaración falsa es que entonces, ¿por qué habrá salido entonces el ministro de Economía diciendo Yo que lo van a bajarlo? siento que es buscar la incertidumbre política para ganar más tiempo y que solamente se discutan en los 3 últimos días del año 2023. Una conferencia de prensa, una cadena nacional, Fue cadena nacional. cadena Mediodía. nacional, para decir que iban a bajar el presupuesto. O sea que si no les llegó, lo que han debido decir es no nos llegó, eso es responsabilidad del Ejecutivo, del Legislativo. Eso En no ese fue lo que punto, sucedió. Claro, exactamente, en ese eso no fue lo que Mira, sucedió. Ayer se reunió la Comisión de Presupuesto a hacer distintos traslados de partidas. En esa Comisión de Presupuesto tienen que haber funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo menos de la Dirección Nacional de Presupuesto. ¿Por qué el presidente de la Comisión de Presupuesto no le preguntó a ellos qué es lo que está pasando con las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas? Porque están en un contubernio, están en un juego unificado para lograr su fin común de buscar recursos del Estado en vista a las elecciones del 2024. Así lo veo y yo. No solamente eso, también hay un montón de asesores ahí trabajando en la Comisión de Presupuesto también. Sí. O sea, que son parte de esa planilla que tiene la Asamblea y que yo asumo que deben estar analizando todas estas decisiones que va tomando. Y los escenarios que van a escenarios. tener. Pero de venir ahora en diciembre a hacer esa advertencia, después que ha pasado todas unas protestas, después que se ha visto todo el cuestionamiento alrededor de ese presupuesto, también resulta muy irresponsable. De igual forma estamos buscando las declaraciones de
el presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, para presentarle en detalle, porque creo que ahora que hemos estado hablando con el diputado Raúl Fernández, sí hay que revisar nuevamente lo que dijo el señor Benicio Robinson para entender, porque creo que hay un mensaje entre líneas, ahora que ustedes lo plantean. ¿Lo tiene o te lo mando? No, ya lo tiene nuestro productor. Hay un mensaje entre líneas aquí, y el mensaje es en función de lo que el Ejecutivo propuso y lo que el Ejecutivo, en todo caso, está haciendo con este presupuesto para el próximo año. Así que vamos a escuchar específicamente lo que dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson. Han interpretado de que el presupuesto se devolvió y que el Ejecutivo tiene el presupuesto en su mano. Yo no sé qué está haciendo el ministro Alexander. No sé qué está haciendo el Ejecutivo, pero lo que tiene que hacer el Ejecutivo es aprobar lo que nosotros destinamos. Y si no tiene eso, vamos a pasar entonces a la siguiente fase. Si el presupuesto no es votado, entonces la Constitución en el artículo 272 es claro. Tenemos antecedentes, presupuestos que no han sido votados, como en el tiempo de Endara. Aquí tenemos. Y fue aprobado inmediatamente por el Ejecutivo. Porque la Constitución señala que si el proyecto no ha sido votado, el órgano ejecutivo puede discutir, pero solamente puede discutir el proyecto que envió a la Asamblea, porque lo dice la Constitución que no haya sido votado. Y como está muy claro, no hay ninguna distorsión. Es claramente lo que dice el presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, es así lo que estamos diciendo. O sea, si el Ejecutivo envió un presupuesto original, ese monto fue el que se discutió, fue el que se votó. Hubo una recomendación de la Asamblea, que por lo que dice el presidente de la Asamblea, está allí todavía, no se sabe qué está haciendo el ministro Alexander, y él mismo le llama la atención al ministro Alexander, pero lo que en todo caso se va a convertir en presupuesto y va a votar el Ejecutivo es el presupuesto original que mandó a la Asamblea, que fue el que se discutió en todo caso. El que tiene los 5.000 el que tiene 5.000 tantos millones de dólares más. 3.754 Si se están haciendo recortes, eso millones. tiene que regresar a la Asamblea. Si no lo mandan a la Asamblea, no hay recorte Creo que Flor Ojo. va a acompañar a Thomas Christiansen en los mejores técnicos del mundo. Porque O sea, que lo que nosotros vimos... Lastimosamente. ese es un chitaquín interno nuestro. Pero lo que nosotros vimos en esa conferencia de prensa con el ministro Alexander, entonces es algo poco serio. Muy poco serio, Flor. Es que Eso no es serio. No hay seriedad. no, estás picándome la lengua. No, claro, pero es que es verdad. Es verdad. Es que hay que Le ser gusta serio la en mala este vida. tema. ¿Qué manera- Estamos hablando del presupuesto del Estado. Qué manera de arruinar una carrera con una Totalmente. trayectoria. Total. No. Para mí es O inconcebible. sea, no es cualquier cosa lo que está diciendo Benicio Robinson, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y además es presidente del PRD. Encima, ¿no? Es presidente del PRD. O sea, no es cualquier cosa. Es que aunque lo manden hoy, Ya. Y entonces, sea, y es con el propósito, Claro. diputado, que aquí lo comentábamos el otro día, de gastarse mucho dinero en los 6 primeros meses del año, Totalmente. que es el periodo electoral. Electoral. Listo, eso es todo. 200 y pico de millones de dólares. ¿Cómo fue el ejemplo que pusiste, Flor, que me gustó? oye, si tú tienes $10 y solo puedes gastarte 5 porque la ley todo te permite gastar hasta la mitad del año, la mitad de tu presupuesto, pues puedes gastar 5. Pero si te pongo 30, puedes gastar 15. Exactamente. Claro, Ese esa es la es. estrategia. Igual es más de lo que tenías antes. O sea, Esa es es la una estrategia. viveza porque aquí es que eso es lo que manda, el juega Esa vivo es y la corrupción. estrategia, esa es la estrategia y al final, o sea, el problema lo va a tener el que gane las elecciones. ¿Ah? Y no solamente el que gane las elecciones, el problema lo vamos a tener todos los panameños. Todos los panameños. Porque es que si lo ves políticamente dirá, bueno, es que el que gana las elecciones, no, el que gana las elecciones no va a tener el problema, lo vamos a tener todos los panameños. Porque al final a todos nos va a condenar el hecho de no poder pagar la deuda, de no poder planilla, de no poder pagar Si no una cantidad de pagamos la cosas. deuda, vamos a las calificadoras internacionales y afecta a todos los panameños. Digo, el porque grado de los inversión lo intereses vamos a bancarios- perder. Los intereses bancarios nos van a subir a todos los panameños que utilizamos financiamiento bancario y valga la redundancia. O sea, la afectación es instantánea. Sí. Exactamente, entonces no se puede manejar algo tan serio como el presupuesto del Estado con este nivel de irresponsabilidad. Creo que el mensaje debe ser claro y el ministro debiese tener una respuesta, el ministro de Economía y Finanzas debiese tener una respuesta hoy a la Asamblea a ver qué va a pasar con el presupuesto. Y si hay una reducción, magnífico, manden a la Asamblea la reducción.
y que la Asamblea entonces decida si esa reducción la aprueba o no, y que quede públicamente si la Asamblea está aprobando esa reducción, porque hoy como está, no importa lo que haga el Ejecutivo, no importa las reducciones que haga el Ejecutivo, eso no va a tener ningún tipo de validez. El presupuesto original de los 5.000 millones de más para el 2024 es el válido, el único válido en este momento. Así es. Gravísimo. Bueno, vamos a un cambio y ya volvemos. Bueno, estamos de regreso en Cuarto Poder con el diputado por la libre postulación, Raúl Fernández. Y también estuvimos viendo el tema de todos estos pagos de bonificaciones a instituciones, ahora que todos se aprobaron allá en la Asamblea también. O sea... Pero quedó pendiente el de la Dirección General de Ingresos. Ahora que hablábamos acerca de la Dirección General de Ingresos, ese como que, ahí más citaron al Director General de Ingresos. Para hacerle 7 preguntas. Sí, exacto. Y se las mandan con tiempo y pueden oír si quieren y no pasa nada. Sí. Es que en este país, y no es que lo quiera hacer como una propaganda política, pero la bancada independiente ha demostrado que se puede hacer política de una manera totalmente diferente. Y por eso hay que buscar en el próximo 2024, ya que no veo un candidato a la presidencia que verdaderamente tenga los niveles de sapiencia para sacarlo del hueco en que nos tienen y los gobiernos anteriores, hay que buscar una asamblea independiente que sea el verdadero contrapeso al Ejecutivo, que le diga al ciudadano lo que está pasando en el país para poder lograr transformar esto. Después de haber estado en la Asamblea 5 años y tratar de estar otros 5, y de acuerdo a lo que dices, de que necesitas una bancada realmente independiente, que pueda ser real contrapeso al Ejecutivo, sí. ¿Cuántos diputados necesitaría una bancada independiente para realmente hacer la diferencia? Si nosotros logramos 12 diputados, todo cambia. Cada 4 diputados, casi en la matemática, hay una posición dentro de cada junta directiva. Te estoy hablando de un mínimo de 12. Yo aspiro, en mis números, es entre 23 y 24 y ser la bancada más grande. Y la bancada y la siguiente bancada más grande no rebasaría los 20 votos. La marca independiente está totalmente posicionada en la ciudadanía. Hay candidatos con totalmente fortaleza y es que se están organizando para enfrentarse a un día de una manera totalmente real y ganar escaños dentro de la Asamblea Nacional. Se puede. Pero si nosotros logramos a un mínimo de 12, nosotros podríamos hasta luchar por la directiva de la Asamblea, por la presidencia de la Asamblea, porque en mi pronóstico no va a haber una bancada de más de 18 diputados. No va o sea, a ya se acabaron estas y se acabó la época quizás de las bancadas. De las aplanadoras. De las aplanadoras. Eso y eso acabó. Es importante, porque eso hace que la acabó. Asamblea sea mucho más plural de pensamiento. Se acaba ese interés que pueda tener el Ejecutivo de cooptar una bancada de gobierno, en todo caso, si le es fiel, o alquilar una bancada, porque también ha ocurrido en el pasado, de gobierno o de oposición para que le sea fiel. Eso pudiese traerle la balanza positiva a la Asamblea, totalmente, ¿no? sin lugar a dudas. Y si es una Asamblea renovada con una mayoría independiente, ahí es cuando vamos a ver el verdadero contrapeso. Ahí sí se va a nombrar funcionarios que vayan realmente a hacer su trabajo de fiscalización, de ordenamiento de las finanzas públicas, de verdadera inversión. Mira, en turismo, este gobierno que ha hecho un aeropuerto que hablábamos, los radares no tienen mantenimiento para que los aviones puedan aterrizar, todo colapsa en Tocumen, Tocumen hacen que colapsen los otros aeropuertos internacionales que tiene el país. O sea, ni en turismo hemos podido invertir, que es un gran dinamizador de la economía. O sea, lo único que ha hecho este gobierno en temas de economía es incrementar la deuda. No, y eso también contribuiría mucho a mejorar el prestigio de la propia Asamblea, porque esas intenciones siempre del Ejecutivo de interferir, de presionar, de aprovechar esas aplanadoras en la Asamblea, le ha traído esa mala imagen y la reputación que tiene la Asamblea. Ahí tiene que haber, desde mi punto de vista, en caso de que se produzca esto, que ojalá se produzca, esta renovación de verdad de los miembros de la Asamblea, y que no haya una bancada aplanadora, tiene que haber una negociación
pero una negociación política seria entre el Ejecutivo y la Asamblea, y no a punta de billete, como ha sido la característica de todos los pactos, llámese de gobernabilidad, llámese el alquiler de diputados, llámese el transfugismo, pero tampoco puede ser al contrario, que la Asamblea secuestre al Ejecutivo. Claro. Y entonces no le pasa ninguna de sus proyectos de ley a menos que haya a cambio alguna prebenda. Esa no es la manera de negociar y eso es una parte de la distorsión que hay que arreglar en la estructura del poder político en Panamá. Ojalá en un futuro los diputados entendemos que tenemos responsabilidades, derechos y obligaciones que tenemos que cumplir. Hoy en día vemos que la Asamblea se maneja con diputados de gobierno que le dicen sí a todo lo que diga el Ejecutivo, otros diputados que se alquilan al Ejecutivo y le dicen sí al Ejecutivo, depende a las conversaciones intermedias que tengan, y diputados que quieren hacer una oposición real, pero oposición no significa simplemente decir no, lo que está bien se aprueba, lo que está mal se niega, lo que está mal y se puede corregir, se proponen esas correcciones en pro del mejoramiento del país. O sea, que seamos un órgano real, que cumplamos con nuestras obligaciones legales y constitucionales. Esa es la gran aspiración que nosotros tenemos y ojalá se logre por medio de una asamblea independiente. No, y efectivo, diputado. O sea, hay muchos diputados que participan en las elecciones, que ganan una curul y que nunca más se acuerdan que son diputados. O sea, llegan allí a la asamblea y es lamentable y muy triste, y ha ocurrido por lo menos en las últimas 3 asambleas. Llegan a la asamblea solamente a llenar el puesto. Y cuando levantan la mano es para apoyar cualquier cosa menos algo. Bueno, conocimos a Jaime Vargas el día que se hizo presidente de la asamblea. Hay diputados que a veces le gritan, hey, baja la mano, no tienes que votar eso, y ni saben qué están votando. O sea, exacto. Me explico. Hay diputados que no han presentado iniciativas legislativas. No que no han logrado leyes, que no han presentado iniciativas legislativas. ¿Cómo escuchamos a diputados en anteriores asambleas diciendo que el país no necesita más leyes, pero corrían para diputados? Si el trabajo hace leyes, o el país no necesitaba teletrabajo, no necesitaba sociedades de emprendimiento, telemedicina, siempre Exacto. hay muchas más leyes. Hay que modernizar y democratizar la inversión en Panamá. Digo, la función de un diputado no solamente es hacer leyes, es fiscalizar que se cumplan. También. Amén, así mismo es, sin lugar a dudas. Pero es tan importante fiscalizar como presentar y lograr leyes en pro del país y que dejen un legado. Las dos son muy importantes. 100%, pero pienso que haciendo cumplir las que tenemos nos iría mucho mejor que como estamos. Sí, por supuesto. Pero no teníamos teletrabajo. Sí, No, siempre se va a requerir. Lo dice porque él fue el que propuso el teletrabajo, claro. obviamente. Siempre, claro. Flor, las sociedades son dinámicas y siempre se va a requerir actualizar el cuerpo legal del país a las nuevas realidades. Obviamente. Parafraseando al ministro Alexander, a las nuevas O realidades. sea, está parafraseando a Alexander. Pero hay muchas reformas que tiene que hacer la Asamblea que pudieran hacerlas si tuvieran la voluntad. Por ejemplo, ahí estoy viendo que en el gobierno de Milei hay una noticia que levantaron un poquito la alfombra y encontraron más de 3.000 funcionarios irregulares en las pocas instituciones que han revisado en los 4 días que llevan de presidir el gobierno. En la Asamblea de Panamá todo el mundo sabe que hay una planilla de gente que no va a trabajar, solamente va a cobrar, y a veces ni va a cobrar porque le pagan por ACH. Aquí el tema de la cantidad de ministerios que hay. Yo veo ya, he visto algunos candidatos que ya están proponiendo que si hay que eliminar el Ministerio de la Mujer, que si hay que eliminar este otro ministerio. Ese es un tema técnico que obviamente hay que revisarlo, más allá de un tema popular, político, lo que sea. Igual que los subsidios. Claro, eso hay que revisarlo, la cantidad de ministerios que tenemos en este momento. O sea, porque los ministerios van creciendo y de forma exponencial, sí, pero no entendemos las razones por las cuales crecen ni cuáles son los objetivos en el crecimiento. Total. Y no es que si se trate del Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Cultura, por ejemplo, pero si vas a tener un Ministerio de Cultura es para promover la cultura, y si quieres tener un Ministerio de Turismo es para promover el turismo, y si vas a tener un Ministerio de Ambiente, por cierto, es para promover el medio ambiente y no para defender otro tipo de causas. O sea, ese ministerio tiene que sustentar su razón de ser, porque si no la sustenta, entonces es un ministerio que tiene que eliminarse. No podemos tener ministerios por gusto, y eso yo creo que sí es un tema técnico más. Pero una de las grandes promesas de este gobierno no fue reducir la planilla estatal. Sí. De todos los gobiernos. Todos los gobiernos. ¿Y por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? 1.000 millones por año. Entonces, eso es un tema que hay que revisarse. Aquí se han creado ministerios a partir de sacar labores que hacían un ministerio, por ejemplo, el MINJUNFA, ¿se acuerdan? Eso es
nombre impronunciable, era Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Familia, el Menor y no sé qué. Perro y el Después gato. se transformó a Mides. Ajá. Y de ahí ahora se creó el Ministerio de la Mujer. Eso lo tenía el Mides. Así es. ¿No? Pero se creó el Ministerio de la Mujer. Si vamos a crear, si vamos a crear un ministerio para Pero cada espérate. población vulnerable, Es que si a ese paso que vamos, también vamos a necesitar. Si y ese ya es hicimos el de principio, indígenas, es que ya tienes hay un indígena, ya tienes mujer. No, hay un viceministerio que Viceministerio de muchos están Asuntos diciendo que Indígenas. ahora necesitamos un ministerio Por de eso. asuntos indígenas. Pero el viceministerio en esta crisis no hizo y si hay un nada. ministerio de la mujer, hay otros que están pidiendo un ministerio del hombre. Porque Pero por es que es supuesto. lógico. Espérate, y eso que no vamos a hablar de las comunidades LGBT que van a decir, espérate, 100%. Si hay un ministerio de la mujer, uno del hombre, ahora yo quiero un ministerio de las comunidades LGBT. Y los Entonces, negros, mira hasta dónde- todas las Exactamente. poblaciones vulnerables. Así es. Vamos a hacer un Merecerían un ministerio, a todas ministerio. las poblaciones vulnerables y a todas las situaciones Por vulnerables. supuesto que no. Claro que no. Si lo que hay que hacer es Tener un eficientar ministerio de educación que de verdad haga Así su trabajo. es. Eso es lo que verdaderamente... y hacer eficiente la labor del Ejecutivo, como está haciendo. Yo no es santo de mi devoción, estoy deseándole que tenga éxito, pero no me parece, vamos a ver cómo le va, pero es lo que está haciendo Milei en Argentina. De 19 ministerios quedó en 9, porque había un pocotón de ministerios que no hacían nada, que nada más era para llenar la planilla estatal. Claro, porque en el caso de Argentina, con los peronistas. cada pues, pero- ministerio que se crea viene con su pan bajo el brazo. Muchos son funcionarios que se trasladan, sí es cierto, pero eso permite hacer mucho más gruesa la planilla, diputado. Bueno. Es real. para enquistar el poder político en base a las estructuras que los Exactamente. partidos grandes llaman. Tenemos una gran estructura con plata del Estado. Y usted va a ver que la primera ley que van a presentar en el próximo periodo legislativo es la de la carrera administrativa, como lo hacen todos los años. Todos los gobiernos hacen lo mismo al Exactamente. principio y al final. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Guido. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta el lunes.